Hola, buenos días tengan, somos Legisactio MX y hoy vamos a hablar sobre las pruebas. Nos vamos a fundamentar en el Código Federal de Procedimientos Civiles, debido a que la materia civil es la columna vertebral de todo el derecho y nos permitirá estudiar las pruebas de manera general. El artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles nos define cuáles son los medios de prueba existentes, los cuales son: 1. La confesión. 2. Los documentos públicos. 3. Los documentos privados. 4. Los dictámenes periciales. 5. El reconocimiento o inspección judicial. 6. Los testigos. 7. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Y 8. Las presunciones. Una vez enunciadas procederemos a explicarlas de manera individual. 1. La confesión. Se fundamenta en el artículo 95 al 128. Consiste en una serie de preguntas que para esta prueba en específico se llamarán posiciones. Estas posiciones se le realizarán al actor o al demandado y éste deberá responderlas. Se inicia cada posición con la frase, que diga el absolvente si es cierto como lo es. Las posiciones deben ser preguntas que se puedan responder de manera afirmativa o negativa, es decir, con un sí o un no. Cada posición debe de tratar sobre un solo hecho. Si trata sobre dos hechos corre el riesgo de que sea desechada. Las posiciones no deben ser insidiosas, o sea, que en la pregunta induzca a la respuesta, de lo contrario la contraparte podría objetarlas o el juzgador podría desecharlas. Se debe presentar un pliego de posiciones, es decir, presentar ante el juzgado un sobre cerrado con el rubro al frente y las posiciones dentro. 2. Los documentos públicos. Se fundamenta en el artículo 129 al 142. Las documentales públicas son documentos emitidos por el gobierno, es decir, por un funcionario público en ejercicio de sus funciones o por alguien revestido de fe pública, como es el caso de los notarios. Los documentos públicos hacen prueba plena. 3. Los documentos privados. El Código Federal de Procedimientos Civiles engloba las documentales públicas y privadas en los mismos artículos, del 129 al 142. Pero el artículo que nos diferencia a ambas pruebas es el 133. Nos dice que las documentales que no sean públicas entonces serán privadas. 4. Los dictámenes periciales. Se fundamenta en el artículo 143 al 160. Consiste en la opinión de un perito. Un perito es un especialista en una ciencia, arte u oficio. Los peritos deben tener un título o una certificación que avale que son especialistas. Cada parte puede nombrar un perito. Si los dictámenes son contrarios, el juzgador llamará un tercer perito. 5. El reconocimiento o inspección judicial. Se fundamenta en el artículo 161 al 164. Consiste en que el juzgador por medio de uno de sus secretarios asista a un lugar para aclarar o fijar hechos relativos a la litis y que no requieran conocimientos especializados. 6. Los testigos. Se fundamenta en el artículo 165 al 187. Los testigos son personas que le constan los hechos, y esta prueba consistirá en realizarles preguntas a los testigos. Se acostumbra a empezar las preguntas con la frase, que diga el testigo si sabe y le consta. Las preguntas son abiertas, es decir, que la respuesta no debe ser forzosamente un sí o un no y cada pregunta debe de tratar sobre un solo hecho en específico. La ley nos dice que se puede poner un máximo de 5 testigos por cada hecho, pero en la práctica esto se reduce a 2. Se pueden presentar las preguntas por escrito o realizarlas verbalmente al momento de desahogar la prueba. Empezará a preguntar primero quien ofreció al testigo, después la contraparte puede repreguntar o incluso el tribunal. Si el testigo cae en contradicción o contesta de manera ambigua, la contraparte puede decírselo al tribunal para que le pida al testigo que aclare sus respuestas. 7. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Se fundamenta en el artículo 188 y 189. Consiste en fotografías, videos, audios, imágenes, y demás cosas de ese estilo. Estas deben de obtenerse de manera legal y no contraria a la moral.
Pueden ofrecerse estas pruebas de manera directa, pero si se requiere conocimientos técnicos esenciales para entenderlas deberán ser acompañadas del perito para poderlas desahogar de manera correcta. 8. Las presunciones. Se fundamenta en el artículo 190 al 196. Existen dos presunciones, la legal y la humana. La presunción de manera general consiste en dar por hecho ciertas cosas. En la presunción legal la misma ley nos dice cuándo existirá, y la humana parte de un hecho que ya es comprobado y utilizando la lógica el juzgador estudia el hecho desconocido. Como vimos, es muy sencillo el tema de las pruebas. No hable de plazos porque estos luego cambian de si es en materia local o federal, o si cambia de entidad federativa. Espero les gustara el video y les haya servido de ayuda, no olviden recomendarnos con sus amigos y compañeros, eso nos sería de gran ayuda. Si desean que hablemos sobre un tema en particular pueden decírnoslo. Hasta la próxima.